Un cordial saludo a todos. Agradezco la invitación que hace ASMEAS y la Universidad Pontificia Bolivariana para acompañarlos esta tarde y tratar un tema pues, de total relevancia y actualidad, la pesquisa o tamización neonatal, que es le llamamos a la conferencia una tarea pendiente porque es súper importante para nosotros conocer que el marco legal nos permitía hasta este año implementar en los centros donde atendemos recién nacidos todo el proceso de tamización neonatal. Entonces la mayoría de las entidades o estamos en el proceso de implementarla o ya hay algunas incluso que implementaron este proceso. Todo esto se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente en el Objetivo 3.2.1 que dice consiste en poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años con el objetivo del 2030, reducir la mortalidad neonatal a 12 por 1000 recién nacidos y la mortalidad de menores de 5 años al menos de 25 por 1000. Este es un cuadro que es muy interesante donde nosotros miramos la mortalidad infantil a través de varias décadas, nos vamos hasta atrás, hasta más atrás del Imperio Romano y vemos que la mortalidad durante los primeros siglos y casi hasta 1900 no tuvo prácticamente ningún cambio en la mortalidad infantil a través de la historia. Es en el siglo XX y a finales del siglo XIX, del siglo XX y el siglo XXI donde verdaderamente se ha podido impactar la mortalidad infantil a través de la historia. Pero ¿qué pasó? Miren este fenómeno, y es que en los otros grupos etarios de la mortalidad infantil hay una caída drástica, pero en la mortalidad neonatal no tanto. Pasamos de unas 4 millones de muertes al año a 3.200.000, es súper importante pues lo que se consiguió, pero no va en la misma proporción que la mortalidad infantil. Entonces muchas de las estrategias que se han implementado en los últimos años lo que buscan es afectar la mortalidad, la morbimortalidad neonatal. En Colombia las anomalías congénitas es la primera causa de muerte en los menores de 1 año y entre 1 y 4 años de edad. La pesquisa neonatal o la búsqueda de enfermedades neonatales antes de que sean sintomáticas y que puedan causar secuela, entonces se convierte en una estrategia muy importante y que el gobierno prioriza para que nosotros podamos detectar, como decíamos, toda esta patología en forma oportuna. El costo social de estas enfermedades al no detectarse es muy alto, tiene un impacto muy negativo sobre la comunidad, la sociedad y las familias, básicamente por el costo de la calidad de vida de los pacientes cuando ya se presentan secuelas. Básicamente tamizar, hoy está muy de moda por el tema que es de moda socialmente, que es la minería ilegal, porque la minería tradicional, la minería ancestral, básicamente lo que hace es tamizar, que es depurar, elegir con cuidado, examinarlo concienzudamente, esa es la definición de la Real Academia, y todo parte por allá en el año 2013, sale la guía del Ministerio de Salud donde nos invocan a detectar tempranamente alteraciones congénitas. Es una guía muy bien construida, una guía muy sólida desde el punto de vista técnico-científico, pero que no tuvo, su implementación tuvo un impacto alrededor de 13%. Y la razón es porque era una guía que no era de obligatorio cumplimiento y realmente el sistema de salud no le dio respuesta o la respuesta debida a la guía. Después llegan en el 2018 las rutas de atención integral, donde muchas de las estrategias de tamización quedan incluidas, pero tampoco tuvo el impacto básicamente porque muchas de esas estrategias no estaban presupuestadas, no estaban incluidas dentro del presupuesto de salud. Entonces sale la ley 1980 del 2019 que implementa todos los programas de tamizaje que se van de los cuales vamos a hablar en un contados instantes, y además se reglamenta y queda con un presupuesto asignado. Entonces el tamizaje neonatal básico queda incluido dentro de las acciones priorizadas por el sistema de salud. La cuestión es que se mete esto en el POS, las pruebas de tamizaje, las pruebas confirmatorias y muchos de los tratamientos quedan incluidos en el PBS
pero resulta que le da a las aseguradoras y también a las IPS 3 años para su implementación. Esos 3 años se vencen este año y como tal nosotros debemos estar apuntándole a implementar programas de tamización en nuestras instituciones. En forma tradicional se han usado los criterios de Wilson y Jogner para justificar desde el punto de vista académico la inclusión o exclusión de enfermedades dentro de los programas de tamización. Nosotros tenemos un vacío grande en este momento en estadística. Si ustedes me preguntan cuál es, sabemos muy poco de la prevalencia real de las enfermedades que se van a buscar en este momento en nuestro medio. En algunas sí tenemos una idea, como las hemoglobinopatías, pero en enfermedades como la fenilcetonuria y la galactosemia no tenemos una idea real. Realmente va a ser el programa de tamizaje el que nos va a ir dando las respuestas. ¿Qué dicen esos criterios de Wilson y Jogner? Que debe ser un problema importante para el sistema de salud tamizar para buscar enfermedades exóticas, no, digamos que no tiene mucha justificación por el costo, la realidad de encontrarlo. Que haya un tratamiento aceptado para esa enfermedad, que el tratamiento esté disponible, que el seguimiento esté disponible, que se pueda atenuar en forma real la morbilidad y la mortalidad asociada a la enfermedad, que la prueba que se realice sea aceptada por la población, que haya una política que defina quién va a ser tratado y quién no, y el costo de identificar un caso y su tratamiento deben ser balanceados en relación con los posibles gastos. Debe ser un proceso continuo, como tal debe existir un programa y no ser un esfuerzo gradual. ¿Cuáles son o qué son las pruebas de cribaje, pesquisa o tamización? Son aquellas que se van a utilizar en una población que tiene un riesgo suficientemente importante para tener una condición específica, que se garantice también una investigación más profunda de la enfermedad, que se pueda establecer una acción preventiva en personas que no buscan la atención médica o no tienen síntomas de esa condición. Cuando ya ustedes tienen pacientes que son sintomáticos, van a tener entonces que buscar pruebas diagnósticas, no pruebas de tamización o de cribaje. La norma técnica sale en noviembre del 2022 por el Instituto Nacional de Salud y contempla varios escenarios para toma de la muestra. Dice que en los sitios donde estamos muy alejados y no hay una forma de garantizar que el paciente se quede ahí, se debe tomar la muestra del cordón. Ustedes saben que nosotros venimos haciendo pruebas de cordón desde el 2002. La muestra de hipotiroidismo congénito se toma del cordón umbilical y está ampliamente difundida en la población. Se buscó que se tomara la muestra del cordón y no la muestra del tercer día del talón, buscando aumentar cobertura. Se quería que todo hubiera cobertura universal y realmente la sensibilidad de la muestra no se vio muy afectada, la especificidad sí. La toma de muestra del cordón umbilical de los pacientes que salen positivos, solamente hasta un 12% son realmente positivos, o sea, hay un índice alto de falsos positivos, pero hay cobertura universal y digamos que eso se consiguió. Con estas pruebas que vamos a tomar ahora, las nuevas, realmente hay un problema y es que son muchas enfermedades metabólicas que requieren un reto y el reto es la alimentación del recién nacido. Entonces esta muestra del cordón tiene que ser que sea la única posibilidad que tiene el paciente, pero se debe buscar que no sea la muestra ideal. La norma técnica nos da otro escenario y es cuando debemos dar una alta rápida. En Colombia, por norma, los recién nacidos deben estar 24 horas posparto. Entonces, cuando existe esa necesidad de alta rápida por la escasez de camas de obstetricia y neonatología, lo que debemos implementar es la toma de la muestra al momento del alta, 24 horas. Cuando podemos realizar, y es la sugerencia y lo que se busca, cuando podemos realizar la revisión del recién nacido entre el tercer y quinto día, es el momento ideal para tomar estas muestras. Y se debe buscar los medios a las IPS y a las EPS, se debe buscar que cumplan con esto y tomar la muestra del tercer día porque es la muestra con mayor sensibilidad y especificidad. Todo el andamiaje de las muestras de tamizaje neonatal básico se basan en la técnica de Guthrie.
La técnica de Guthrie, el doctor Guthrie en la historia de la medicina, por allá en el 61, él empieza a analizar las muestras a partir de la toma de muestra en papel filtro. Y del papel filtro, por diferentes técnicas de laboratorio, se hace la búsqueda de las diferentes enfermedades. El doctor Guthrie lo describe en 1961 y se ha universalizado y es la técnica que en este momento estamos usando y la que vamos a seguir usando en las pruebas más adicionales. Lo que ha venido después es la depuración de la técnica, la mejoría en la muestra y vamos a utilizar, como les digo, diferentes tipos de muestra. Esta es la tarjeta que está sugiriendo el Instituto Nacional de Salud que usemos y ahí está la fotografía de cuál es en forma ideal la muestra adecuada, cuando se considera una muestra adecuada. No olvidar que es papel filtro, entonces si se va a almacenar en nevera, en refrigeración. Si va a estar más de 4 horas por fuera del laboratorio, no se deben juntar las muestras porque el papel filtro se adosa uno al otro. Se deben estar guardados en una bolsa negra en forma individual cada muestra. El registro de los resultados es algo nuevo que sale en la norma técnica, debe hacerse en un repositorio que se estableció a nivel nacional, algo similar a lo que tenemos en el Civigila, donde hay un sitio donde podemos ir almacenando todos los resultados de muestras de Colombia. La interpretación de resultados nos da 3 escenarios: un caso normal donde no se salen los valores que son aceptables para las diferentes enfermedades, un caso probable, que es el caso que el tamizaje sale positivo y nos sale por fuera de los rangos aceptados, y un caso confirmado cuando ya tomamos la muestra confirmatoria y el resultado sale a favor de la patología. Los puntos de corte difieren del tipo de muestra, entonces en el hipotiroidismo congénito vamos a utilizar la TSH neonatal como lo venimos usando. Mayor de 10 va a ser el punto de corte si la muestra se tomó del talón, y mayor de 15 del cordón, y ahí salen los puntos de corte para cada paciente en cada una de las enfermedades. Esto está en la norma técnica que se baja de ahí de la EPS. Es súper importante que en la misma ley, ya lo decía en las RIAs, decía que se debería asegurar el seguimiento de estos pacientes y que tenían cobertura integral, dependiendo del tipo de enfermedad, por el tipo de especialistas que se requieran. Todo esto queda incluido. Todas estas pruebas tienen códigos CUPS y ya tienen, incluso en algunos casos ya hay un valor establecido. Este es la página donde se va, el de repositorio, donde vamos a guardar los resultados de las muestras. Entonces, ¿cuáles pruebas vamos a tamizar? Uno, el hipotiroidismo congénito, ya lo veníamos haciendo, las sugerencias que se toman tercer y quinto día. La incidencia en Colombia es de 1 en 3.500 recién nacidos vivos, por diferentes estudios que se han hecho aquí. Como les decía, muchas de las pruebas nos están saliendo falsos positivos, pero ahora tomando la muestra entre el tercer y quinto día, se espere que ese dato mejore. Por clínica yo tendría algunos indicios. Es raro que un niño de hipotiroidismo congénito sea sintomático al nacimiento, pero yo tendría algunos indicios que son, por ejemplo, el índice de Letarte. Si sale mayor de 4, ahí está descrito. Si sale mayor de 4, el paciente pues es muy sugestivo de hipotiroidismo, pero esos índices tienen una baja sensibilidad porque, como les digo, el paciente normalmente no es sintomático. ¿A quiénes vamos a repetirles las muestras? A los menores de 37 semanas, a los bebés de bajo peso. O sea, se hace la muestra entre el tercer y quinto día, en el peor de los escenarios a las 24 horas, pero estos pacientes tienen indicación de repetir una nueva muestra en los críticamente enfermos y en los gemelos homocigotos. Cuando sale una TSH neonatal mayor de 20 y yo estoy alejado de los sitios donde realmente se van a hacer las confirmatorias y el tratamiento, se debería iniciar el tratamiento del recién nacido porque es altamente sugestivo de hipotiroidismo congénito. Es algo que está normatizado desde que empezó en el 99, está normatizado desde el 2002. La prueba que se hace de análisis es por técnica de ELISA.
y básicamente es algo a lo que ya estamos acostumbrados. Las pruebas que vienen nuevas son en algunos casos enfermedades metabólicas. Las enfermedades metabólicas realmente no es una enfermedad, sino es un grupo heterogéneo de enfermedades. Hay alrededor de 550 enfermedades metabólicas descritas. Las que se escogieron es porque se piensa históricamente y por otras cohortes que tienen una mayor prevalencia en las poblaciones de manera mundial, y además porque tienen una forma de prevenirlas o tratarlas y que tiene alto impacto ese tratamiento. Generalmente todas tienen una característica que es una alteración bioquímica donde se compromete una proteína que es crítica para un proceso metabólico y generalmente hace que se acumule una sustancia que normalmente debería desecharse y que en cantidades altas va a producir un daño en el órgano. Hay algunas que cursan con un cuadro de intoxicación, por ejemplo, los defectos del ciclo de Lowry, las hiperamonemias, las acidurías orgánicas, entonces muestran una encefalopatía aguda. Hay otras que cursan con un cuadro clínico de déficit energético, donde básicamente ahí están defectos de la gluconeogénesis o de la glucogénesis, están las acidosis congénitas y van cursando con hipotonía muscular progresiva. Y están las de moléculas complejas que generalmente tienen megalias y disfunción neurológica. La primera que quedó incluida en el tamizaje básico es la fenilcetonuria. La fenilcetonuria se describe por el Dr. Folin por allá en 1934 y hay un defecto en el paso de fenilalanina a sus productos metabólicos que son fenilpiruvato y feniltenilamina. Básicamente entonces se empieza a acumular en grandes cantidades la fenilalanina y va a producir un cuadro parecido a una intoxicación. El defecto está en la fenilalanina hidroxilasa, fue la primera que describió el doctor Guthrie. Es autosómica recesiva, en algunas poblaciones se calcula entre uno en 64.000 y uno en 80.000 recién nacidos vivos. Hay poblaciones donde es mucho más frecuente, poblaciones donde hay un poco más de eugenesia y es más común en las poblaciones nórdicas, en algunos tipos de poblaciones de grupos étnicos como los judíos tienen, o ciertas clases de judíos tienen unas prevalencias mucho más altas. El recién nacido generalmente es asintomático, pero cuando es sintomático describen un olor de la orina, un olor a ratón, es como lo describe la semiología. Hay alteración del crecimiento, microcefalia, a veces puede dar bajo peso al nacer, como ven, síntomas totalmente inespecíficos. Con el desarrollo, los pacientes van a mostrar alteraciones del desarrollo psicomotor, conductas del espectro autista, hiperactividad y episodios de agresividad. Los valores menores de 2 en la prueba son considerados normales y el tratamiento básicamente es dietario y es la restricción del fenilalanina en la dieta. Muchos de los alimentos que tienen fenilalanina tienen un aviso en la etiqueta que dicen, y si no, de todas maneras, un nutriólogo y una nutricionista se van a encargar de enseñarle a las familias cuáles alimentos pueden o no pueden consumir. Es una enfermedad que varía con el tiempo. En momentos de estrés pueden no tolerar nada de fenilalanina y en momentos de normalidad pueden inclusive aceptar ciertos retos con pequeñas cantidades de fenilalanina. Si la enfermedad no se detecta al nacimiento, el paciente va a producirse un retardo mental de moderado a severo en un 84% de los casos y, como les dije, otras condiciones neurológicas que ya van a ser irreversibles. La galactosemia, otra enfermedad autosómica recesiva, en teoría es más de 1 en 85.000 recién nacidos vivos. Por la experiencia personal, nosotros no hemos detectado fenilcetonurias en recién nacidos en las 2 unidades que tengo el deber de coordinar, pero sí hemos tenido galactosemias. No sé si es por una presentación neonatal un poquito más temprana o porque sea más común en nuestra población. Básicamente es un déficit de una enzima, la galactosa fosfaturiltransferasa o galactogenasa, que está en los glóbulos rojos, en la membrana del glóbulo rojo. Estos pacientes tienen vómito, mal progreso ponderal, ictericia, hepatosplenomegalia,
cataratas y finalmente van a terminar en daño hepático y en daño neurológico. El diagnóstico se hace con los aumentos de niveles de galactosa y la presencia, o se puede hacer con la presencia de la galactitol en sangre y en orina. El tratamiento es bien sencillo, es eliminar la galactosa de la dieta. Entonces, en Estados Unidos los pacientes, por ejemplo, tienen un brazalete azul que les dice a las personas que manipulaban alimentos que esos pacientes no toleran nada de lactosa en la dieta. La fibrosis quística es una enfermedad que sí nos hemos relacionado un poquito más, particularmente en Antioquia hay una prevalencia más alta de fibrosis quística, es autosómica recesiva, ya el gen está identificado, es el gen de conductancia transmembrana y está en el cromosoma 7 humano y el 70% de los pacientes tienen una mutación en la ADF508. Está entre 1 en 2.500 a 1 en 3.500 recién nacidos vivos. Se caracteriza, como ustedes conocen, por una disfunción de las glándulas exocrinas que van a terminar en una insuficiencia pancreática y en una bronconeumopatía crónica. La prueba que se hace es el tripsinógeno, que cuando es mayor de 60 va a ser sugestivo de la enfermedad y se confirma con una iontoforesis o con el análisis genético. El tratamiento es multidisciplinario, neumólogo, gastroenterólogo, pediatra, enzimas pancreáticas y la hornasa alfa y modifica totalmente la evolución de la enfermedad. La hiperplasia suprarrenal congénita también quedó incluida dentro de las enfermedades que se van a buscar en el tamizaje básico. Básicamente está alterada la esteroidogénesis suprarrenal del cortisol. Generalmente la que vamos a buscar es la forma clásica, que es la deficiencia de 21-hidroxilasa, y vamos a hacerlo determinando la 17-hidroxilasa cuando es valores mayores de 80, aunque hay una diferencia si la vamos a buscar en menores de 1.500 gramos y en mayores de 1.500 gramos. El tratamiento es el reemplazo, los glucocorticoides y mineralocorticoides de reemplazo, y también requiere un manejo integral de varios especialistas. Anteriormente la diagnosticábamos porque los pacientes después de la segunda semana podían presentar signos de choque e incluso la muerte por la deficiencia de estas hormonas, y en otros pacientes podíamos ver virilización. Entonces ahí está, pues, que es el déficit de la 21-hidroxilasa, la que vamos a buscar. Está la deficiencia de biotinidasa, otra enfermedad autosómica recesiva. No tenemos una idea clara de cuánto puede ser la prevalencia en nuestra población. Hay una alteración del metabolismo de la biotina por una deficiencia múltiple en las carboxilasas. Está alterada la gluconeogénesis, la síntesis de ácidos grasos y el catabolismo de aminoácidos. Se mide la actividad, la prueba que vamos a hacer es la actividad enzimática de la biotinidasa. Si sale que es menor del 10%, es una forma que se busca grave, entre 20 hasta el 30% hay deficiencias severas y mayor de 30% son deficiencias parciales. Si no se trata, va a terminar en hipotonía, convulsiones, ataxia, retraso del desarrollo, déficit auditivo, dermatitis, alopecia, atrofia óptica, inmunodeficiencia. El diagnóstico se hace por la actividad de las carboxilasas en leucocitos y fibroblastos y el tratamiento lo vamos a hacer con suplementación con biotina. Las hemoglobinopatías, otro aspecto diferente de enfermedades, ustedes saben que son autosómicas recesivas, se calcula que están en un 7% de la población en ciertas poblaciones. Los pacientes tienen un espectro clínico muy variable, desde microcitosis en algunos pacientes hasta anemias mortales en el otro. Realmente hay tres grandes grupos: los que tienen una alteración en la molécula de hemoglobina, una alteración estructural en la molécula, los que tienen alteración en el mecanismo de síntesis de las hemoglobinas como las talasemias, y los que tienen la enfermedad estructural y en la producción, que son las mixtas. Los síntomas al año de vida son retraso en el crecimiento, infecciones, palidez, esplenomegalia, y pueden haber presentado síntomas graves en el primer año. El diagnóstico lo vamos a hacer por la presencia de hemoglobina S y que se encuentra también la coexistencia de una variante para beta-talasemias. La pesquisa neonatal visual ya la estamos haciendo hace muchos años, está en la RIA, es intrahospitalaria, la hacemos con la oftalmoscopia directa del reciente y la búsqueda del reflejo rojo.
Esto debe ser en una habitación oscura, más o menos entre 45 y 75, y vemos la presencia de reflejo rojo cuando se ilumina la retina. Estos son los posibles resultados. Esta de arriba es lo que vamos a ver normalmente, y todas de ahí para abajo son alteraciones que deben ser básicamente evaluadas por un oftalmólogo. Tenemos otras formas de búsqueda de problemas oculares, que es la tamizaje de retinopatía del prematuro, que hacemos en los prematuros alrededor de la semana 34, y otro tipo de búsquedas que hacemos en tamización oftalmológica del recién nacido. El cribaje de cardiopatías congénitas cianóticas críticas, lo estamos haciendo ya en la clínica lo implementamos desde el 2019, se lo hacemos a todos los pacientes, se basa en la diferencia entre saturación en la preductal, que es la mano derecha, y en los miembros inferiores. Ya lo estamos haciendo, está implementada, los pacientes que salen positivos deben ir a una ecocardiografía. Básicamente vamos a buscar estenosis pulmonar crítica, transposición de grandes arterias, hipoplásico izquierdo, conexión anómala de venas pulmonares, ventrículo 1 y tronco arterioso. La pesquisa auditiva ya también la implementamos, la tenemos en pacientes de alto riesgo, pero la idea es implementarla en forma universal. En este momento estamos mandando para que la aseguradora, porque en esta, aunque se sugiere que sean las 24 horas, que se haga la prueba de potenciales evocados auditivos, se haga al momento del alta, nos da un chance la RIA de hacerlo hasta los 3 meses, o sea que esta se puede hacer posterior, aunque se busca que sea intrahospitalaria para temas de cobertura. Básicamente se le hacen los potenciales evocados, y si el paciente es negativo, debe repetirse un mes después, y si se repite y es positivo, el paciente debería ir donde un audiólogo especialista en estos resultados. El cribaje de displasia de caderas, que ustedes saben que lo hacemos en forma clínica con la prueba de Barlow, la prueba de Ortolani y el examen físico. Los pacientes que salgan positivos van a ir a a prueba diagnóstica, que puede ser una ecografía a la semana 6 de cadera o unos rayos X de cadera entre el tercer y cuarto mes. Y lo que viene a futuro es la secuenciación de exomas. Ustedes saben que el exoma es la parte codificante, y yo ahí puedo buscar hasta 200 enfermedades con unas gotas de sangre. En este momento se puede hacer en Colombia, no está incluida dentro de la ley. Algunos países ya están tamizando en exomas, van alrededor de 200 enfermedades, y es obviamente más costoso. En este momento en Colombia se puede demorar unas 4 semanas, lo cual pierde mucho la oportunidad para hacer una verdadera prueba de tamizaje. Eso es todo lo que les traía el día de hoy. Agradezco mucho que me hayan de nuevo invitado a participar con ustedes, y la invitación es a tamizar.